con el acontecer de los diferentes sucesos que se viven en El Salvador y el extranjero. Traemos para ustedes reportajes, entrevistas, conversatorios, debates con invitados que son protagonistas del entorno actual en la sociedad. Están ahora conversando con Arturo Castellón. Este programa está auspiciado por Mueblería Migueleña, Leslie Restaurante, Todo Supermarket, Rancho Migueleño, Realtor Joel Martínez, Doña Tere Restaurante, Festival Salvadoreñísimo, Variedades de Washington, La Chiquita, Es Mi Mundo TV. Con 53 votos, la Asamblea Legislativa acordó reformar el Código Electoral para modificar el conteo de votos para candidatos no partidarios en futuras elecciones legislativas, la más cercana en el año 2021. También la moción incluye que los candidatos no partidarios no puedan recolectar firmas de inscripción de ciudadanos que ya se las hayan dado a otro aspirante no partidario. El Tribunal Supremo Electoral solo validará las firmas al primero que las presente. En El Salvador solo hay un diputado que no pertenece a ningún partido político. Este es Leonardo Bonilla. El parlamentario asegura que con la reforma el Congreso está limitando la participación ciudadana y no descarta ir a la sala de lo constitucional. Bonilla tampoco descarta que todo sea una venganza política. Hace poco presentó una propuesta para reducir el número de diputados de 84 a 60 y la reducción también de la cantidad de circunscripciones de 15 a 5 distritos electorales. De la reforma a los candidatos no partidarios y de la experiencia de ser uno contra todos se hablará con nuestro invitado de este día, el diputado no partidario Leonardo Bonilla, en Conversando con Arturo Castellón. Informó desde San Salvador Iván Manzano. Adelante, Arturo. En una noche calurosa acá en el área metropolitana de Washington, sean todos bienvenidos al programa de Conversando con Arturo Castellón, donde nuestro principal objetivo es ser un medio para generar opinión con responsabilidad y un enfoque imparcial, recibir los diversos pensamientos y llevarlos a preguntas. De eso se trata, de que nosotros los salvadoreños tenemos que estar informados, actualizados con lo que está pasando allá en nuestro querido El Salvador. Bueno, esta noche estaremos conversando con un buen amigo. Los ha visitado varias veces aquí en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Hemos compartido con él y ahora, pues desde estas elecciones del 2018, en marzo pasado, pues fue electo diputado, el primer diputado no partidario. Se ha hecho historia porque es el primer diputado ya después de 3 elecciones que empezaron en el 2012, 2015 y en el 2018 se logra esto. Y me estoy refiriendo a Leonardo Bonilla. Leonardo Bonilla, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de Conversando con Arturo Castellón. Gracias, Arturo. Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto estar con ustedes y un saludo para toda tu audiencia de ahí, del área metropolitana de Washington y el DMV. Bueno, queremos agradecerles a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y a los canales que nos retransmiten allá en El Salvador. TVO, Canal 23 y 95 en Tigo y 24 y 74 en Claro, Canal 9 en La Unión, Televisión de Morazán, Televisión de San Vicente, Televisión Usuluteca y también a Tribuna TV. Como les decía, nuestro invitado de esta noche es un buen amigo que ha compartido con nosotros acá en el DMV, en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, y lo tenemos esta noche con nosotros. Es el licenciado Leonardo Bonilla, abogado de la República y diputado de la Asamblea Legislativa desde el mayo del 2018. Él pues ganó las elecciones, fue el primer diputado no partidario después de 3 contiendas del 2012, 2015 y 2018 que por primera vez un diputado no partidario es elegido por el pueblo salvadoreño. Y esto es muy importante. Así es que sean todos bienvenidos, compartan el programa para poder llegar a más personas, para que podamos estar compartiendo este programa y de esa manera pues llevar
más ese mensaje a nuestra gente allá en cualquier parte del mundo que se encuentre un salvadoreño. Bueno, Leonardo, podríamos decir, ¿te sientes solitario tú en la Asamblea Legislativa? Cuéntanos la llegada. Vamos a hablar un poco más a fondo de esto. Cuando tú llegas a la Asamblea por primera vez y se escucha decir que no tienes pero ni un escritorio ni una silla para ti. Bueno, Arturo, primeramente un gusto saludarte y estar compartiendo con ustedes. Un saludo a toda tu audiencia del área metropolitana de Washington y todo el DMV. Y bueno, y a todos los salvadoreños que en el exterior nos sintonizan a través de tu entrevista, independientemente de la parte del mundo en la que se puedan encontrar. Es un gusto acompañarlos. Y bueno, respecto a tu pregunta, bueno, esa es una pregunta que me la han hecho en reiteradas ocasiones, pues hemos visto cómo la llegada de un diputado que no representa a una cúpula partidaria, pues no ha sido del todo del agrado de los partidos políticos y han habido estiras y encoges en esta legislatura. Mañana ya precisamente se cumple un año de haber asumido la legislatura, así que tenemos a través de tu medio la primera rendición de cuentas de forma oficial, pero pues se ha visto el recelo de los partidos políticos y en algunas actitudes pues eso sí ha quedado evidenciado en el tema también de las recientes reformas al decreto 555 y al código electoral, en el que se dificulta aún más por parte de los diputados el hecho de que candidatos no partidarios puedan surgir en el futuro. Así es que hay una serie de situaciones pues que hemos tenido que sortear, pero ahí vamos caminando siempre tratando de cumplir con la agenda que prometimos. Bueno, Leonardo, precisamente hablando de la diputación no partidaria, ¿qué pasó en el Congreso, en la Asamblea Legislativa? Finalmente han abolido las diputaciones no partidarias. Cuéntanos. Bueno, básicamente que han abolido la participación de candidaturas no partidarias. Tal vez no en el sentido de que ya no se pueda recurrir a este mecanismo como una forma de resultar electos por ciudadanos que quieran en el futuro ser candidatos no partidarios o por salvadoreños que quieran votar por candidatos no partidarios, sino porque dificultaron aún más de lo que ya era difícil, pues, el poder ser candidato. El decreto 555, que establece los requisitos para ser candidatos no partidarios, dispone una serie de requisitos que son muy difíciles de cumplir. Uno de los más difíciles entre ellos es el mismo tema de la recolección de firmas, en la que se estableció un número elevado de firmas que recoger para cada uno de los aspirantes a candidatos. Ahora, lejos de suavizar los requisitos, estas reformas lo que buscan es que sea más difícil reunir las firmas. ¿Por qué? Cuando participamos los aspirantes a candidatos en el 2017-2018, recogíamos firmas y lo hacíamos juntos todos, porque no existía la prohibición legal para que una persona pudiera dar su respaldo a más de un candidato no partidario al mismo tiempo. Ahora lo que se está haciendo es precisamente prohibir esta situación, que una persona no pueda darle su respaldo a más de un candidato no partidario. Es decir, que si una persona ya le dio su firma a un aspirante a candidato, digo aspirante porque en ese momento ni siquiera son candidatos hasta que no cumplan los requisitos, y si una persona ya le dio su firma a un candidato, hoy ya no va a poder respaldar a otro. Es una situación totalmente arbitraria que fue planteada como una reforma al decreto 555 con el fin de dificultar aún más que hayan candidatos no partidarios. Y digo arbitrario porque, a diferencia de los partidos políticos, a los partidos políticos sí se les permite que un ciudadano pueda darle su respaldo a uno o a más partidos políticos, siempre y cuando que este ciudadano no esté afiliado a un partido político. Es decir, que hay dos figuras diferentes para los partidos políticos. Una es el ciudadano afiliado y otra es el ciudadano respaldante. El ciudadano afiliado es aquel que muestra su voluntad de querer pertenecer al partido político y en una muestra de voluntad firma de afiliado y pertenece a ese partido político. En cambio, el respaldante, el ciudadano respaldante, es aquella persona que simplemente da una firma avalando el hecho de que este partido político nuevo pueda inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral sin mostrar su voluntad de querer ser parte de este partido. Simplemente es un aval que le da para poderse inscribir, pero no quiere ser parte de este partido. Entonces, hay diferencia entre afiliado
y respaldante. Los candidatos no partidarios o los aspirantes no partidarios somos personas naturales, no somos personas jurídicas como los partidos políticos. Por lo tanto, no podemos tener afiliados. Una persona no se puede afiliar a Leonardo Bonilla. Puede darle una firma de respaldo, sí. ¿Por qué te explico esto? Porque si nosotros no tenemos afiliados, entonces no se puede establecer una prohibición de que una persona le pueda dar una firma a un candidato y luego dársela a otra, porque nunca me voy a poder afiliar a un candidato, a una persona. Solo voy a ser ciudadano respaldante. Y si a un partido político, un mismo ciudadano le puede dar la firma a varios, entonces ¿por qué prohibirlo a nosotros? Te pongo un ejemplo. Si 10 partidos políticos en este momento se quieren constituir al mismo tiempo y quieren ahorrar en el tema de la recolección de firmas, perfectamente pueden poner sus 10 libros en una misma mesa y decir, el partido político A en formación, el partido político B en formación, el C, el D y el E. Y recojamos las firmas como lo hicieron no partidarios. Lo pueden hacer porque la ley no lo prohíbe. ¿Cuál es el detalle con los no partidarios? Que hicimos lo mismo. Los candidatos fulanito de tal, menganito y sutanito, en la mesa pusimos los libros. Lo que sucede con los no partidarios es que tenemos un momento preciso para inscribirnos y hay un calendario preelectoral. Y entonces en el mismo momento todos necesitamos recoger la firma en el mismo momento. Los partidos políticos no. Un partido político decide en qué momento iniciar su constitución. Lo pueden hacer en enero, en febrero, lo pueden hacer en cualquier año. Los no partidarios no. Lo tenemos que hacer justamente unos meses antes de iniciar la campaña. Y no lo podemos hacer en cualquier mes, lo tenemos que hacer en cualquier año. Lo tenemos que hacer justamente previo al año que se van a celebrar las elecciones. Y por eso es que todos andábamos recogiendo las firmas en el mismo periodo. Pero hay una desigualdad entre el trato a los partidos políticos y a los no partidarios en esta reforma que se están planteando. Pero hay una cosa, Leonardo, o sea, el Tribunal Supremo Electoral, hablemos del 2021, viene y va a llamar a elecciones internas, no sé si son 60 días antes para que los partidos puedan hacer elecciones internas y ya la gente pueda afiliarse. O sea, para yo poder votar en elecciones internas para X partido, para los candidatos, yo tengo que estar no solamente afiliado al partido, sino también el tribunal te autoriza para que puedas votar en elecciones internas. Lo que sucede es que estamos hablando de partidos en formación, porque te hago la comparación de candidatos no partidarios que quieran participar en el periodo electoral que viene, igual que partidos políticos que estén en formación en este momento. Para la convocatoria a elecciones internas de los partidos políticos, las personas se pueden ir a afiliar, si gustan, a un partido político, o los que ya están afiliados pueden ir a emitir un voto. Pero estamos hablando de situaciones diferentes. Hay partidos que ya están constituidos a los que se puede ir a afiliar las personas en este momento, pero ya están constituidos, ya no necesitan firmas de ciudadanos respaldantes, porque ya están constituidos. Y si una persona quiere irse a afiliar, pues lo puede hacer. Pero estamos hablando del caso, porque estamos hablando de cómo se trata a los no partidarios, que ahora se les prohíbe. Antes no estaba prohibido, no estaba regulado. Ahora se les prohíbe que un mismo ciudadano pueda respaldar a más de un candidato no partidario. Y te hablo de los partidos políticos que están en formación en este momento o a futuro. No los partidos que ya están constituidos. Los que están en formación en este momento o a futuro se puedan formar, pueden poner sus libros en una misma mesa y decir, recojamos la firma del mismo ciudadano y nos ahorramos dinero. Y quizás les esté dando una idea, pero no está prohibido, por lo tanto pueden hacerlo. Ahora, si creen que esto debería ser absurdo para constituir partidos políticos, que una persona pueda respaldar a varios partidos políticos en formación al mismo tiempo, entonces prohibámoslo también para los partidos políticos y prohibámoslo para los no partidarios. La situación acá es un trato igualitario y el artículo 3 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y en base a eso es que estamos condenando estas reformas planteadas al Código Electoral, al decreto 555 y también al Código Electoral, porque también se hizo una reforma que prohíbe que a los diputados no partidarios, a los candidatos no partidarios, no se les cuente el voto por planilla, así como sí se le cuenta a los partidos políticos. Y en ese sentido van las dos reformas que se plantearon en esta ocasión. Sí. Y como decimos, o todos en el suelo o todos en la cama. Aquí tiene que ser el trato parejo. Y de eso te quería preguntar, que se habla de un
de un cambio en el método del conteo de votos para los candidatos no partidarios. Esto será así para las elecciones para diputados en el 2021. ¿Cómo le sienta esto a la naciente democracia salvadoreña, podríamos decirlo? Bueno, aquí le quiero comentar a mis amigos salvadoreños que si yo he puesto el grito en el cielo, bueno, porque es que soy la voz que algunos electores decidieron tener en la Asamblea Legislativa y quiero cumplir con ello. La Asamblea Legislativa, los diputados que aprobaron estas reformas, no han arremetido en contra de Leonardo Bonilla. Ellos quisieron arremeter en contra de Leonardo Bonilla en un acto de venganza, y eso es lo que yo puedo advertir de esta situación, por haber propuesto la reducción de diputados. Entonces los diputados fraguaron un acto de venganza y dijeron, Leonardo Bonilla viene a proponer que se reduzca el número de diputados. Pero punto número uno, en efecto, fue Leonardo Bonilla quien lo propuso ante la Asamblea Legislativa, pero esa fue una propuesta que venía respaldada por una gran cantidad de salvadoreños. Y yo simplemente me encargué de llevar esa propuesta que los salvadoreños quieren. Pero los diputados fraguaron un acto de venganza, según ellos, y esa es mi lectura, en contra de Leonardo Bonilla. Aquí le traemos el vuelto por esa propuesta que usted plantea de reducir el número de diputados. Si usted quiere afectar a los partidos políticos, le vamos a demostrar que nosotros tenemos la fuerza de afectarlo a usted. Y se equivocaron, porque aquí no están afectando a Leonardo Bonilla. Aquí están afectándolo a usted, mi amigo, a todos los salvadoreños, en El Salvador y fuera de El Salvador. Aquellos que en algún momento van a querer ser candidatos no partidarios son los afectados. No es Leonardo Bonilla solamente, es todo aquel que quiera ser candidato no partidario. ¿Y por qué si yo planteé esa reducción de diputados, por qué tienen que pagar los demás algo que la Asamblea o algunos diputados, porque no fueron todos, querían desquitarse con Leonardo Bonilla? ¿Por qué tiene que pagar el pueblo salvadoreño por algo que hice particularmente yo? Pero no solamente son afectados aquellos que quieran ser candidatos no partidarios. ¿Y qué hay de aquellas personas que no se identifican con los partidos políticos y que quieren en el futuro emitir una decisión diferente a los partidos políticos tradicionales y votar por aquellos candidatos no partidarios que pueden, que no sea Leonardo Bonilla? Habrán otras opciones, o deberían haber otras opciones. Y las personas podrán decir, yo quiero votar por fulano de tal, no es Leonardo Bonilla, y yo quiero votar por este otro candidato no partidario. Están afectando a ese ciudadano también que en el futuro va a querer dar una decisión diferente a la partidaria. Entonces acá los partidos políticos, después de 2 derrotas consecutivas, en el 2018 en las legislativas y en las del 2019, este año en las presidenciales, no han entendido que la gente detesta y aborrece este tipo de actitudes. Ahora vienen a plantear estas reformas en contra, según ellos, en algún momento de Leonardo Bonilla, pero resulta que son en contra de la sociedad. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los salvadoreños? En descontento total con este tipo de actitudes, que lo que hacen es que los partidos políticos tradicionales, Arena, FMLN y los demás partidos políticos, no solo son estos dos, vayan dando muestras de que no quieren realmente responder a los intereses del país, y esto lo que va a hacer es que en el 2021 pues la gente tome otras decisiones. No sabemos si van a votar por más candidatos no partidarios o por candidatos de otros partidos políticos nuevos o partidos políticos llamados pequeños. Pero lo que hicieron acá son básicamente 2 cosas, para explicarlo de una forma más clara. A ver, dijeron, hagamos 2 reformas. Una, para que los ciudadanos que quieran ser candidatos no partidarios les sea mucho más difícil. Es decir, que no hayan candidatos no partidarios, porque ahora las firmas las van a tener que conseguir de formas individuales. Y si una persona ya le firmó a un candidato, cuando le pida la firma el otro le va a decir, no, mire, ya firmé. Y eso lo hace más difícil. Entonces no van a haber candidatos no partidarios, dicen. Pero si llegaran a superar esta primera barda que les estamos poniendo, porque la pusieron más alta, si llegaran a superar esta barda y logran convertirse en candidatos, pongámosles otra, hagamos más difícil que logren ser electos, porque aunque logren varios votos entre candidatos no partidarios, no se les va a poder contar por planilla como se le contó a Leonardo Bonilla en el 2018. Ahora tiene que cada candidato sacar sus votos necesarios. Eso es lo que están haciendo, imposibilitando uno que logres ser candidato, pero si logras ser candidato, imposibilitar que siquiera logres resultar electo, cuando la Sala de lo Constitucional ya emitió una resolución, una resolución que obliga al Tribunal Supremo Electoral, ojo,
obliga al Tribunal Supremo Electoral no a sumarle los votos a los no partidarios. No lo obliga a eso. ¿Por qué no lo obliga a sumarle los votos? Porque la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. La sala no puede venir a decirle cómo hacer su trabajo al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué hizo la sala? La sala resolvió en materia constitucional, artículo 3, todos somos iguales ante la ley. Y en materia constitucional había vulneración constitucional a los candidatos no partidarios. Y le dijo la sala al Tribunal Supremo Electoral, equipárese las condiciones en el conteo de votos a los candidatos no partidarios respecto a los partidarios. Eso le dijo. No le dijo, súmele los votos. Equipárese, le dijo. Y cuando se habla de equiparar, quiere decir esto. Si a los partidos políticos, a los candidatos, usted le cuenta los votos de forma individual, al candidato de la casilla 1, le cuenta los votos individuales, y al de la 2 y al de la 3 hasta la 24 en San Salvador, se los cuenta individuales, hágalo igual con los no partidarios, no se los sume, cuéntese los individuales. Pero si a los partidos políticos usted le cuenta el voto y en planilla se los suma, entonces trate igual al candidato no partidario. Y el Tribunal Supremo Electoral eso fue lo que hizo. Sí. Bueno, y es que en realidad, como decimos, tiene que ser parejo para todos. Hemos visto que los partidos políticos, como que eres una piedra en el zapato ahí, que estés, cuando no te ven bien. Hemos visto reacciones de varios diputados, y de hecho eso vamos a estar hablando más adelante, donde hubieron intervenciones tuyas acerca cuando lo del FODES, y tú pues diste tu perspectiva. Pero esas son las perspectivas del pueblo salvadoreño. Lo que se está especulando es que en el 2021 los partidos políticos, en vez de crecer, como que van a ir para abajo. Hablemos en esto de las reformas. Se habla de firmas, se habla, Leonardo, de suma de votos, se habla de que la diputación debe estar compuesta por un hombre y una mujer. ¿Podrías profundizarnos más en estos cambios que van a haber? Bueno, esa es otra reforma que plantearon y han utilizado el tema de la mujer. Yo quiero señalar mucho esto porque a mí intentaron atacarme diciendo que yo no apoyaba la participación política de la mujer. Y solo miren, hermanos salvadoreños, cómo son los partidos políticos de viscerales de usar temas tan importantes. Plantean que están fomentando la participación de la política de la mujer y establecen una reforma para las candidaturas no partidarias que dice que las candidaturas deberán ser genéricamente mixtas. Es decir, que un hombre candidato no partidario tenga que llevar también a una mujer. Obligadamente un hombre tiene que llevar a una mujer. Pero una mujer tiene que llevar también obligadamente como candidato suplente a un hombre. Una mujer no va a poder llevar a una mujer como fórmula suplente. Prohibido por ley en esta propuesta que ellos plantearon de reforma. Prohibido que una mujer lleve a otra mujer. Una mujer tiene que llevar obligadamente a un hombre. Esto no me parece lógico. Punto número 1, es ilógico que una mujer no pueda llevar a otra mujer. 2, el hecho de que obliguen a que un candidato no partidario lleve a una mujer como fórmula suplente, ¿a dónde está promoviendo la participación política de la mujer? Y si son 10 candidatos no partidarios hombres, van a ser 10 mujeres en posición de suplente. Las posiciones relevantes son las del propietario. El suplente tiene una posición relevante cuando el diputado propietario no está. Eso quiere decir que no están promoviendo ninguna participación política de la mujer. Y no pueden obligar a las mujeres a decir, o a los hombres, bueno, tienen que participar en mitad mujeres y mitad hombres. Si es una decisión voluntaria, si las mujeres quieren participar, pueden ser solo mujeres incluso. No se puede controlar a candidaturas unipersonales a participar. Eso es absurdo. Así es que están utilizando el tema de la mujer. Pero por otra parte, solo para que veamos cómo trabajan los partidos políticos tradicionales, se dice que están promoviendo la participación política de la mujer en una reforma a las candidaturas no partidarias, haciendo que las fórmulas sean genéricamente mixtas, pero en una reforma que viene atrás de ella, le están diciendo, sí, participe mujer como suplente, aunque sea, pero me va a tener que reunir las firmas de forma separada, así es que le va a ser imposible participar. Entonces le están diciendo, inténtelo, pero no le están dando la oportunidad de participar porque lo están bloqueando. En la misma reforma que hicieron al decreto 555 dicen, estamos promoviendo la participación de la mujer por un lado, de una forma absurda, porque yo te lo expliqué, pero por otro lado le están poniendo el candado. Lo dicen de acá, de un lado, que participe, pero acá le ponen el candado para que no lo logre.
Entonces no le encuentro yo esa lógica, y así te lo explico en palabras claras. Sí. No, o sea, por un lado quieren decir, vamos a hacer las cosas bien, pero por otro lado las están bloqueando. Leonardo, ¿cuál es tu expectativa para las elecciones del 2021? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo quedas tú ante todo esto que ocurrió en el Congreso, en la Asamblea Legislativa? Bueno, primero decirte que como yo lo planteé en la misma Asamblea Legislativa, si yo estoy dentro de la Asamblea Legislativa buscando mis propios intereses, pues no me costaba nada quedarme callado con estas reformas, porque al final, lo decía yo, sin ánimo de ser soberbio, creo que a estas alturas es de una manera más fácil que el resto de candidatos. Probablemente, si la aceptación del pueblo salvadoreño es como hasta este día, probablemente yo reúna el número de votos a manera individual necesarios para lograr el cociente electoral y resultar electo sin mayor problema. Eso es lo que por ahora pienso yo. Podría estar equivocado, por supuesto. Pero entonces, en lo particular no me siento afectado con esta reforma. El afectado es el pueblo salvadoreño. Y estoy para velar por los intereses del pueblo salvadoreño. Y por eso es que he puesto el grito en el cielo. Porque este es un atentado a la democracia. Yo, bueno, dentro de la lógica por ahora entenderé que existe la posibilidad de que busque la reelección. Habrá que ver qué sucede en el futuro. Podrá que pierda el interés. Podrá que a través de resoluciones de sala de lo constitucional, no sabemos, no quiero estar adelantando criterios de algo que no sé, pero podría bloquearse las candidaturas no partidarias. Podría que estas reformas hagan que ni siquiera yo logre los requisitos. Pueden pasar muchas cosas, pero yo estoy trabajando por los intereses de los salvadoreños, no por los míos en particular. Y llegaré hasta donde se me permita llegar. Pero ¿cuál es la situación? Quiero explicarte otra cosa muy importante. Y es que a pesar de que aprobaron estas reformas al Código Electoral para evitar que a los no partidarios se les cuente el voto por planilla, hay una mala noticia que yo le di a los diputados que votaron por esto. Y es que cuando el Tribunal Supremo Electoral tenga los votos de los no partidarios en el 2021, va a preguntarse, ¿y cómo vamos a contarle los votos ahora a los no partidarios? Aquí hay una reforma que planteó la Asamblea Legislativa que dice que se les cuente de forma individual. Es cierto, ahí está esa reforma, pero esa reforma no tiene ningún efecto, al menos hasta ahora no, porque hay una resolución previa de Sala de lo Constitucional que ordenaba que se le cuenten, que se diera un trato igual a los partidos políticos. Entonces, no puede venir el Tribunal Supremo Electoral a decir que van a desobedecer una resolución de Sala de lo Constitucional. Y la Asamblea Legislativa, con esta reforma, lo que acaba de aprobar es algo que va en contra de una resolución de Sala de lo Constitucional. Están, de alguna manera, cayendo en una ilegalidad, en un atentado contra la institucionalidad, porque están oponiéndose a algo que la Sala de lo Constitucional ya ordenó. Entonces van a decir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la reforma dice que a los candidatos no partidarios se les contarán los votos de forma individual. Entonces tienen dos alternativas el Tribunal Supremo Electoral. Una es, bueno, digo, yo me debo a la constitucionalidad y la sala dice que equiparemos las condiciones de los candidatos no partidarios a las de los partidos políticos. Entonces yo le voy a contar siempre el voto por planilla y no le hago caso a esta reforma. Esa es una. Y la otra es, porque como la sala no dijo súmense los votos de los no partidarios, dijo trátenlos en igualdad. Entonces viene el tribunal y dice, hay una resolución que dice que los tratemos iguales, y aquí viene una reforma que dice que a los no partidarios les cuenten los votos de forma individual. Y como la sala dice que los tratemos iguales, le voy a contar los votos a los no partidarios de forma individual, pero voy a tratar también igual a los partidos políticos. Esa es la salida que tiene el Tribunal Supremo Electoral. O no la aplica, o la aplica igual para los dos. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la interacción con los otros partidos políticos? Como te decía, hemos visto algunas ocasiones donde diputados como el diputado Sabla lo vimos exaltado después de que tú habías dado tu postura ante esto del FODES. ¿Qué te pareció este aprobamiento del FODES? Bueno, primero vamos a hablar sobre las respuestas que obtuve de los diputados. Se me señaló de que no trabajo, se me señaló de que yo no pongo atención en la plenaria, que no llego a las comisiones,
se me señaló de un montón de situaciones. Sobre que no trabajo, soy el único. No he visto otro, tal vez lo haya, pero yo no lo he visto. Diputado que publica su agenda de trabajo. El único que está constantemente en las redes diciendo, hice esto y lo hice por esto, estuve aquí. Si viajé, si no viajé, informe de viaje, si utilicé fondos del Estado, si fue con fondos propios, si fue con gastos pagados por otro organismo. Estoy siempre revelando en forma transparente lo que estoy haciendo. Entonces yo esperaba que cuando se me señaló de no trabajar, como es un acto de corrupción, si yo no llego a trabajar es un acto de corrupción y raya con la ética. Yo esperaba que se interpusiera esta denuncia, no en el Pleno, sino ante el Tribunal de Ética Gubernamental para que se realizaran las investigaciones y las sanciones correspondientes. No fue así. Por otro lado, cuando se dice que yo no trabajo, estábamos hablando de las reformas electorales y la respuesta hacia mí fue decir que yo no llego a trabajar. El diputado Sabla dijo que yo no llegaba a trabajar, pero si eso ya lo sabe desde hace un montón de tiempo, ¿en qué ocupo ese tiempo que él dijo en ese momento? ¿Por qué no puso la denuncia desde el primer momento en el que sabía esto y ante la autoridad correspondiente, sino que lo hizo en un momento en el que estábamos hablando de reformas electorales contra los no partidarios y no habló sobre el tema en particular? Eso quiere decir que hay una complicidad de su parte. Por otro lado, dijo el diputado Portillo Cuadra que yo no llegaba a la Comisión de Asuntos Electorales. Primero porque no estoy nombrado en esa comisión. Yo tengo 4 comisiones y asisto a esas comisiones. Y en efecto, hay días que yo no llego a las comisiones. Pero soy el único diputado no partidario. Y tengo una agenda de trabajo amplia, que cuando no llego a la comisión, llega mi suplente. Y esa es la lógica de tener un diputado suplente. Y además, publico en dónde he estado. Si atendí una invitación a una embajada, a un evento oficial, o estuve en un lugar en el que en el mismo momento no podía estar, o estaba de viaje, o estaba de vacaciones y pedí permiso con goce de sueldo. Entonces yo creo que estas respuestas a mi discurso fueron más por enojo. El tema del FODES, me preguntas tú, ¿qué pasó con el FODES? Yo no soy ni partidario de un partido político, ni partidario del ahora presidente. Yo soy partidario, no hablo de partido político, partidario hablo de tomar parte. Yo tomo parte por mis electores, parte por la población salvadoreña. Cuando me plantean a mí el incremento al FODES, yo digo, me parece absurdo incrementarle 2% al FODES de una forma inconsulta, sin análisis. Esto requiere de una gran seriedad. No nos sobra el dinero para estarlo repartiendo. Hay alcaldías que tienen un superávit económico, que tienen industrias, que tienen comercio entre sus municipios y que les permite satisfacer sus necesidades y que ni siquiera necesitan ese incremento del 2% y quizás ni siquiera el 8% que ya se les da. Y hay alcaldías que ese 2% no es mayor aumento. Entonces, si se focalizaba el FODES, podía haber sido una medida mejor tomada. Y por eso evité votar por el FODES. Pero detrás de todo esto, yo sé que lo que buscaban los diputados era dañar el presupuesto del presidente entrante por el enfrentamiento que hay entre el presidente y la Asamblea Legislativa, del cual yo no soy parte. Yo condeno mucho la forma en la que el presidente electo Bukele introduce sus manos en temas legislativos, pero también condeno cómo la Asamblea Legislativa, en lugar de buscar acercamientos, también le devuelve la pelota de otra forma. Creo que no es la forma en la que los órganos de Estado debemos entrelazarnos para buscar soluciones para el país. Yo no estoy dentro de ese pleito y no estoy a favor de ninguno. Pero cuando yo me opuse al FODES, ni siquiera fue pensando en el presidente electo, que también es una valoración real. Yo no voy a afectar el presupuesto del presidente porque me caiga bien o me caiga mal, él tiene que trabajar para el pueblo. Pero le afectaron el presupuesto. Uno o dos lo hicieron de una forma inconsulta. Fue una decisión completamente irresponsable. ¿Y tú crees, Leonardo, que fue con esa intención de dejar, de todas las acciones que se están viendo del gobierno en turno, es de dejar las arcas del Estado vacías y que el presidente Nayib Bukele ve, ahora que entra el 1 de junio con su nuevo gabinete de gobierno, no hayan fondos para poder trabajar? Por supuesto. Lamentablemente, a mí me gustaría hablar solo cosas buenas.
A mí me dicen que yo soy antipolítico, que yo solo hablo de lo negativo, que soy populista y que solo busco hablar mal de los partidos políticos para quedar bien yo, y realmente no es esa mi intención. Si a mí me gustaría hablar solo de cosas buenas. El problema es que tú me preguntas de algunas cosas y las respuestas van en un sentido lamentablemente negativo. Los salvadoreños ya no nos dan a todos con el dedo, como decimos. No es primera vez que vemos este tipo de actitudes con los partidos políticos, así es que no pueden decir que yo estoy manipulando mis respuestas. Ya hemos visto cómo gobiernos anteriores lo que hacen es dañar el presupuesto del Ejecutivo para hacerlo quedar mal, la oposición hacerlo quedar mal, que no cumpla con sus promesas y que la gente piense que el Ejecutivo fue el malo. No estoy defendiendo al presidente electo porque ni siquiera ha ejercido, pero también hay que darle las condiciones para que haga su trabajo. Allá el Ejecutivo, si entra nuevamente en actos de corrupción y se roban el presupuesto, allá el Ejecutivo, pero la Asamblea Legislativa tiene que dar todas las garantías para que lo que el Ejecutivo prometió se cumpla, porque la voluntad del pueblo ha sido que el Ejecutivo ahora lo ocupe Bukele. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer la Asamblea Legislativa? Respetar la voluntad del soberano, nos guste o no nos guste, como dijo aquel que le puso la cola al gato. Entonces, esta decisión del FODES, al igual que la reforma del decreto 555 en contra de los no partidarios, también llevaba nombre y apellido. Nayib Bukele, lo hicieron en contra de él. Así es que, bueno, la población está advirtiendo lo que está pasando. Yo creo que estábamos oyendo ahí en la introducción de que la fórmula presidencial iba a buscar un recurso de inconstitucionalidad contra este incremento al FODES, y creo que va a prosperar, porque tiene todos los elementos necesarios para configurarse como un acto de inconstitucionalidad por parte de esta Asamblea, y pues ya la pelota estaría en la cancha de la Corte Suprema de Justicia, y si esta Corte Suprema de Justicia resuelve conforme a la Constitución, es mi criterio, pues, porque yo advierto inconstitucionalidad, pero ellos son la máxima autoridad en materia constitucional, pues esto quizás no tendrá prosperidad, el tema del incremento del FODES, pero igual es un tema que le compete resolver a la Sala de lo Constitucional. Sí. Hablemos de algo importante y que lamentablemente por los últimos días los números han crecido. ¿Qué piensas de la inseguridad que se vive en el país? Solo el domingo fueron asesinados 2 policías y 3 militares. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿de qué se está trabajando? ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué se podría hacer, Leonardo? Bueno, quiero decirte que realmente a mí me conmueve enormemente. Creo que no soy el único. Creo que a nuestros hermanos salvadoreños que nos están viendo en cualquier parte del mundo se sienten conmovidos por estas noticias que se escuchan de El Salvador. Estar acá en El Salvador y ver esas noticias de primera mano, ver cómo a un policía saliendo de una iglesia lo han asesinado enfrente de su hija y su esposa, le parte el alma a cualquiera. A otro policía que se vestía de payaso para llevar alegría a los niños. O sea, y ni siquiera son policías corruptos los que están matando, o no sé, no puedo decir quién es quién, pues, pero son vidas humanas. Y son policías los que mayormente están sufriendo. Digo mayormente porque no son los únicos que están muriendo. Mueren civiles a cada instante en este país. Es lamentable. Y esto tiene mucha responsabilidad el expresidente Mauricio Funes y todos aquellos que han tenido que ver con el tema de la tregua entre pandillas. No dejo detrás arena en esas políticas fracasadas que, lejos de contrarrestar a las pandillas, pues, no lucharon fuertemente para que éstas no se proliferaran. Por supuesto que hay responsabilidades de los gobiernos anteriores, pero la tregua entre pandillas fue un acto que le dio más fuerza a estos grupos criminales. Eso de que los pandilleros tuvieran acceso a créditos en algún momento, que se ha dicho, o que de algún momento se les estuviera dando incentivos económicos, o que se les facilitara comunicaciones de los centros penales, o los traslados que les beneficiaban en materia de comunicación, porque en centros de máxima seguridad no podían planificar sus crímenes, pero en unos centros de reclusión de menor seguridad sí. Por las mismas debilidades del sistema, esto llevó a que las pandillas se fortalecieran. Y el mismo Estado ha sido cómplice para que estos grupos criminales crezcan. Ahora estos grupos criminales convertidos en monstruos le están enseñando al Estado que los que gobiernan son las pandillas y no el Estado salvadoreño. Y eso hay que ser categórico. Yo espero que las instituciones del Estado enfoquen sus baterías en contra de estos grupos criminales que
ahora pues determinen las responsabilidades y sean castigados los que fueron responsables de esto, si existe. Yo no quiero condenar a nadie, yo quiero que se haga justicia, que se abran procesos y que no sean persecuciones políticas, que sean procesos justos, que se logren condenas, pero con esto tampoco resolvemos esta situación. Yo te digo, creo que no le debo nada a nadie por el momento y aunque sí tengo asignada seguridad personal, trato de solo auxiliarme en algunas ocasiones muy particulares, pero en vista de lo que está pasando en el país, creo que también entro en ese temor colectivo y creo que este país debe dar giros importantes en temas de seguridad, giros cada vez más serios. Creo que las pandillas en este momento están mandando un mensaje claro al gobierno saliente y al gobierno entrante de quién manda, y quizás van a querer obligar a negociar, pero yo no estoy de acuerdo en que se haga una especie de tregua con las pandillas nuevamente. Se tienen que tomar acciones para sacar al país. Precisamente, Leonardo, de eso te quería preguntar, de eso importante. Yo creo que el presidente electo Nayib Bukele en un Twitter habló acerca de poder hablar con todos estos grupos, a ver de qué manera. ¿Tú crees de que el nuevo gobierno debe incluir a las pandillas en el diálogo para buscar la paz? Rotundamente no. Las pandillas son grupos criminales que no tienen legitimidad para formar parte en un proceso de negociación. Simplemente tienen que acatar la ley. Yo no soy de la opinión de que hay que exterminar pandilleros a diestra y siniestra. Creo que la violencia genera más violencia. Creo que las pandillas deben de, si en alguna medida se puede tener conciencia del daño que le están haciendo al país, y las instituciones encargadas de dar la seguridad, pues hacer que se cumpla la ley. Las pandillas tendrán su oportunidad, si así lo desean, los miembros de estos grupos, de poder reinsertarse en la sociedad y tratar de recuperar la confianza de la población, y si no, simplemente pues caer ante la justicia de la manera que consideremos, pues en una política acertada, puedan establecerse estos planes para que las pandillas puedan ser desarticuladas. Hay que hacer uso de los recursos que tenga al alcance, de poner en función a la misma Fuerza Armada. Te repito, yo no estoy hablando de exterminio, yo no soy amigo de esa lógica de exterminio que va en contra de derechos humanos, pero tampoco creo que los grupos criminales deban de ser parte en un proceso de negociación. Ya no. Ya lo intentaron de forma errada estos gobiernos y en algo que no fue legítimo, en una acción que no fue legítima, y ya vimos el resultado de cómo se fortalecen las pandillas. Creo que el Estado debería garantizar los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos jóvenes pandilleros que decidan abandonar la labor delictiva, pero sí, ya no podemos confiar en grupos criminales en un proceso de mediación. Al menos yo estaría en oposición en un primer momento a esta situación. Y yo le diría al presidente electo, estoy en toda la disposición de acompañar aquellas políticas, aquellas reformas que dentro de la Asamblea Legislativa se puedan promover a fin de luchar contra la criminalidad. Sí. Bueno, como dicen muchos, no se puede, si tú negocias con un delincuente, también sos delincuente. Así es de que de esa manera, algunos hablan de militarizar el país, que la Fuerza Armada debería tener más acción, debería estar más apoyando a la PNC. Pero bueno, son cosas que están en veremos, y ojalá que el nuevo gobierno pues tenga la capacidad, con su nuevo gabinete de gobierno, para poder sacar adelante el país y resolver uno de los problemas más grandes que tenemos en El Salvador, Leonardo, que tú y todos los salvadoreños lo conocemos, que se llama inseguridad, se llama delincuencia. Ojalá que todo esto, pues, esas son las expectativas que tenemos como salvadoreños en el exterior y en cualquier parte del mundo, y la gente que vive en El Salvador, de que la gente pueda trabajar tranquilamente, que ya no esté esa famosa renta ahí, y que nosotros, los que vamos a pasear allá a El Salvador y que muchos soñamos con regresar, podamos andar tranquilos en un país más seguro, un país con mejores oportunidades. Tu mensaje, tus palabras de despedida para los que nos sintonizan, Leonardo. Bueno, después de todo lo que hemos hablado sobre el tema de reformas electorales, el actuar de los partidos políticos, yo sí quiero dejar un mensaje claro en mis amigos salvadoreños que me ven en todas partes del mundo.
Y es que si yo condeno la actuación de los partidos, no quiere decir que yo condeno a aquellas personas que simpatizan con los partidos políticos. Yo tengo amigos dentro de los partidos políticos, dentro del FMLN, dentro de Arena, formas diferentes de pensamiento y somos muy buenos amigos. Tengo muy buena relación, tal vez no de amistad, pero con varios diputados. Que bueno, ellos entienden que la agenda de su partido es una y la agenda que yo llevo es otra, y pues en las diferencias nos podemos llevar bien. Y yo no tengo nada en contra de aquellas personas que militan o que simpatizan con Arena o con el FMLN o con otro partido político, y no les digo ignorantes porque sean de Nuevas Ideas o de X o Y partido político. Eso es democrático y cada quien tiene esa libertad de poder pensar diferente. Y son salvadoreños, y yo no les pido que crean necesariamente en mí. Creo que todos somos hermanos salvadoreños, simplemente yo doy un punto de vista. Es bueno siempre que si la gente va a seguir votando por algún partido político, lo haga en un ambiente de democracia, pero con criterio de pensar que realmente todavía está votando por aquellas soluciones que realmente van a solventar los problemas del país, y no votando por aquellos porque la cara es bonita, porque los colores del partido o porque el amigo de ese partido le va a dar trabajo, sino en función del país. No estoy pidiendo yo lo que pido es hermandad entre salvadoreños, más allá de que crean que los no partidarios son una buena opción o sean una mala opción, o que si Leonardo Bonilla es un buen o mal diputado. Son diferencias que podemos tener como salvadoreños. Así es que decirles que yo no tengo nada en contra de aquellas personas que se identifican con los partidos políticos. Tengo algo en contra de cómo los partidos políticos y esas cúpulas manejan la política del país. Así que un saludo para todos mis hermanos salvadoreños en cualquier parte del mundo. Sí. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber contestado nuestras preguntas y de desearte la mejor de las suertes. Te esperamos aquí en el área del DMV, siempre sos bien recibido por muchísima gente que te conoce acá. Felicitarte por el trabajo, que sigas adelante y decirles a los salvadoreños que tenemos que apoyar los proyectos que sean en beneficio de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño. Necesitamos diputados, necesitamos funcionarios que trabajen en beneficio del pueblo, porque es el pueblo salvadoreño, es usted señora, usted señor, usted joven, los que votamos para elegir a nuestros funcionarios, en el caso de diputados, alcaldes y presidentes. Les agradecemos por la sintonía a todos y como siempre decimos, para mandar este mensaje a cualquier parte del mundo donde se encuentre un salvadoreño, a que nos unamos como verdaderos hermanos salvadoreños para dejar un legado a las futuras generaciones en un país libre de violencia y con mejores oportunidades. Soy Arturo Castellón. Esta noche nos acompañó el diputado Leonardo Bonilla. Muchísimas gracias, Leonardo. Feliz noche, bendiciones, un abrazo hasta El Salvador. Gracias, bendiciones, un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, feliz noche. Y como siempre decimos, que vive El Salvador. En el pasado, la información era manipulada por quienes controlaban los medios. Yo estuve, Arturo, en todas las rondas de negociación, desde la primera del gobierno del presidente Cristiani hasta las que no fueron públicas. O sea, hubo muchas reuniones que no sabía la gente que eran secretas. Las redes sociales han devuelto a la gente la libertad de estar informados. Hay que saber primero a quién le envía señales el presidente electo. Yo por lo menos no lo sé hasta ahora. Lo que sí sé es que no se las envía al pueblo. Es nuestra responsabilidad que esto se haga con transparencia. Y va a ser muy difícil que gente honesta se quiera meter en política cuando el narcotráfico y la política son uno mismo en nuestros países. La verdad está ahora en las manos de nuestra gente. Que Dios lo bendiga a todos y que viva El Salvador. Conversando con Arturo Castellón, lunes, miércoles y viernes por